Ética y Derecho, Dilemas del Trabajo Actual, presentado por Isabela Masuera, Juan José Jiménez, Natalia Olaya y Salomé Puentes. Iniciamos con los conceptos claves de derecho como el derecho natural, que son los principios universales, la justicia y la dignidad. El derecho positivo, normas del Estado, sujeto de derecho, que es persona con derechos y deberes. De aquí continuamos a las categorías de derecho, que son los civiles, los políticos y los sociales, como el trabajo y la salud. Y para darle un poco más de contexto a la teoría, desde el enfoque histórico, muchas de estas nociones tienen sus raíces en el derecho romano, especialmente durante la organización de la República. Allí se empieza a estructurar la sociedad a partir de normas escritas, instituciones y jerarquías legales que regulaban la vida pública y privada. Y justo desde ese momento el derecho no solo buscaba sancionar conductas, sino también ordenar la convivencia social, estableciendo límites claros entre lo permitido y lo prohibido. Esta función organizadora se fue complejizando con el tiempo, especialmente en los estados modernos, donde las normas ya no son aisladas, sino que hacen parte de un sistema interconectado. Es en este punto donde aparece la teoría de Hans Kelsen, quien propone entender el derecho como una estructura jerárquica. Su idea de la pirámide normativa explica que no todas las normas tienen el mismo nivel. En la cima está la Constitución, que actúa como una norma fundamental. Debajo se encuentran las leyes y más abajo los decretos y reglamentos. Esta jerarquía implica que cada norma debe ser coherente con la que está por encima. Por ejemplo, una ley no puede contradecir la Constitución y un decreto no puede ir en contra de una ley. Esto permite que el sistema jurídico tenga un orden, coherencia y cierta estabilidad. Sin embargo, esta estructura también abre una tensión importante. El hecho de que exista un sistema organizado no garantiza que sea justo. Una norma puede ser válida dentro de la pirámide porque cumple con la estructura, pero aún así resulta injusta en su aplicación o en su contenido en algunos casos. Y es precisamente ahí donde entra la ética, como un espacio crítico que cuestiona el derecho, evaluando no solo si es una norma válida, sino si también es correcta, justa o legítima dentro de la sociedad. La OIT, o la Organización Internacional del Trabajo, es una entidad que se encarga de promover condiciones laborales dignas a nivel mundial. Su objetivo principal es establecer normas, crear políticas y desarrollar programas que impulsen el trabajo decente para todas las personas. Este concepto de trabajo decente no solo se refiere a tener un empleo, sino que se refiere a ese trabajo organice derechos, protección y equidad. Además de eso, la OIT busca promover el empleo, proteger a los trabajadores y asegurar que exista justicia social, ya que se considera que esto es fundamental para poder alcanzar una paz universal y duradera. En cuanto a su origen, la OIT nació en 1919 como parte del Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Surge precisamente por la necesidad de construir una sociedad más justa que evitara estos nuevos conflictos. Otro aspecto importante de su estructura es que la OIT funciona bajo un modelo tripartito. Esto significa que en ella participan tres actores principales: los gobiernos, los empleadores y sobre todo los trabajadores, lo que permite que las decisiones sean un poco más equilibradas. Finalmente, es importante destacar que la OIT tiene su alcance global con 187 países miembros, incluyendo varios países de Latinoamérica como lo son Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y, por último, Venezuela. Ahora hablemos un poco de la OIT y el trabajo decente. La Organización Internacional del Trabajo promueve condiciones laborales dignas a nivel global mediante un concepto de trabajo decente, lo que quiere decir que este enfoque plantea que no es suficiente solo con tener un empleo, sino que este debe garantizar derechos fundamentales como la seguridad social, la estabilidad laboral y sobre todo la equidad. Además de esto, la OIT busca que las personas accedan a oportunidades laborales en condiciones justas, seguras y con protección, contribuyendo así de esa manera a su bienestar y sobre todo la calidad humana que merece cada persona. Y entonces, ¿cómo se maneja el trabajo decente en Colombia? En Colombia, como sabemos, el concepto de trabajo decente ha tomado más importancia en los últimos años, especialmente con el crecimiento de nuevas plataformas de empleo como las plataformas digitales. Empresas como Uber y Didi han generado oportunidades de ingreso para muchas personas. Sin embargo, también se han puesto en evidencia varios problemas que tienen estas, principalmente en la falta de protección laboral para quienes trabajan en estas plataformas. Y aunque se han propuesto algunas regulaciones, todavía existen dificultades en su implementación y realmente no hay una claridad total sobre la relación laboral entre las empresas y los trabajadores. Además, que esta problemática no solo se limita a las plataformas digitales, sino que, como sabemos, sectores como el trabajo doméstico han enfrentado históricamente condiciones de informalidad, lo que realmente muestra que existe una desigualdad estructural en el acceso a los derechos laborales que se ven en el país. Ahora pasamos al caso y al dilema ético.
Tenemos un caso reciente en Colombia que evidencia la tensión entre el derecho y la ética en el ámbito laboral. En 2026 se propuso un proyecto de ley que buscaba endurecer la regulación del transporte en las plataformas digitales, tales como Didi, Django, Uber, InDriver, entre otras, generando un amplio debate social. ¿Cuál es el dilema ético clave? Tenemos por un lado, desde el derecho, que es la ley, regular, poner orden, control y formalidad. Tenemos por otro lado, desde la ética, las preguntas como ¿es justo afectar el ingreso de personas que dependen de eso? Y si es correcto permitir trabajos sin garantías. Porque aunque el Estado quiere proteger, muchos de los trabajadores de esas plataformas siguen sin seguridad social, prestaciones y estabilidad. En otras palabras, cumplir la ley no siempre significa que sea lo más justo humanamente. Pero el caso no acaba aquí. Este dilema no solo enfrenta al Estado y a los trabajadores de las plataformas, sino que también involucra a los trabajadores formales que exigen condiciones equitativas. Estamos hablando de los conductores de los transportes públicos, ya sea bus o el mío. Esto hace que la discusión ética no sea solo sobre el derecho al trabajo, sino también sobre la justicia en la competencia. En otras palabras, el Estado quiere ordenar y regular. Los conductores de las aplicaciones quieren seguir trabajando sin tantas trabas, o sea, sin tantas exigencias. Y el transporte público o tradicional quiere igualdad en las condiciones. El problema está en que se estima que más de 1 millón de personas en el país obtienen su sustento a través de este tipo de actividades, lo que implica también un impacto directo en sus familias. Podemos ver un caso parecido o otro ejemplo, digamos, con este mismo dilema, en lo que es el caso de las trabajadoras de hogar. Desde el punto de vista de la deontología, si nos ponemos a favor de regular, el Estado tiene todo el deber de garantizar las condiciones laborales dignas y no debería permitir trabajos sin derechos básicos. El Estado tiene la obligación moral de proteger los derechos laborales, incluso si eso implica regular. Pero si nos ponemos en contra de regular, las personas tienen derecho al trabajo y a limitar el acceso, que puede ser injusto. Adentrándonos un poco más en el tema de los derechos, este caso enfrenta un derecho activo como el derecho al trabajo con un derecho pasivo como es el acceso a condiciones laborales dignas, y el dilema surge cuando garantizar uno puede limitar el otro. También si los clasificamos en los 4 tipos de derecho, el derecho objetivo está en el Estado que está creando normas para ordenar el trabajo digital. El derecho subjetivo son los trabajadores diciendo yo tengo derecho a trabajar y ganarme la vida. El derecho público es cuando el gobierno decide cómo debe funcionar este sector. Y el derecho privado son las personas diciendo yo trabajo con esta app bajo ciertas condiciones que la misma aplicación me está exigiendo. Finalmente, con todo lo que nos hace reflexionar este caso, podemos concluir que la discusión ética no sea solo sobre el derecho al trabajo, sino también sobre la justicia en la competencia teniendo en cuenta a los diferentes factores que entran en discusión. Revisemos ahora nuestras conclusiones. Primeramente, el derecho existe como una regulación rígida, una normativa estandarizada. Sin embargo, nuestra vida es todo menos rígida. Existen matices dentro de lo que es justo. Miremos, por ejemplo, los taxistas frente a conductores de aplicaciones. Para un taxista lo que es justo es vivir dentro de la normativa legal, pagar el cupo para ser operario de transporte público y así también tener otro tipo de compensaciones. Sin embargo, para un conductor de aplicación lo que es justo es tener un espacio de trabajo digno para poder sustentar para su familia o en otros casos para su vida personal. Es ahí donde tenemos que tener en cuenta nuestra capacidad de juicio ético para que podamos analizar y cuestionar las normativas de derechos actuales a la luz de las realidades vividas, evaluando si realmente están beneficiando a la sociedad y a la dignidad de las personas que viven en ella. Es por esto que queremos hablar del derecho como un fenómeno cambiante. El derecho ha evolucionado a lo largo de la historia. Hace muchos años las mujeres no podían votar y hoy eso es un derecho que es indispensable para el desarrollo de nuestra sociedad. O miremos también uno de los casos que se expuso en nuestra clase, de cómo las personas de color eran segregadas dentro de lo que era legal en una sociedad racista y cómo ahora eso es algo que ni siquiera podemos imaginarnos. Las necesidades cambian junto con nuestra sociedad. Sin embargo, las leyes suelen tardar en ponerse al día frente a estas nuevas problemáticas. Por eso es muy importante que podamos reconocer los diferentes actores involucrados en estos conflictos. Pensemos en el caso de nuestros conductores de aplicación. Por un lado está el Estado que busca regular, y en un mundo ideal lo hace con buenas motivaciones, ¿cierto? Él quiere prestarle un marco a las personas dentro de lo legal para que puedan aportar para su pensión, para que puedan aportar para su salud y así hacer parte de este marco social. Sin embargo, por el otro lado están los conductores de la aplicación, que simplemente buscan condiciones de trabajo dignas que tal vez no pueden encontrar en otro lugar por diferentes motivos de su vida personal. Esa tensión nos muestra que realmente no hay soluciones simples
sino que tenemos la necesidad de construir normativas que prioricen al individuo y que sean conscientes de cómo la sociedad ha cambiado y las nuevas necesidades que surgen a partir de estos cambios. Es muy importante que podamos integrar los diferentes principios de derecho junto con la realidad vivida de las personas. Esto implica también entender el contexto del presente para así garantizar condiciones dignas para todos.